Hola, bienvenidos. El Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva y su servidor, el profesor Francisco, les damos la bienvenida a este video de la asignatura Arquitectura de Computadoras de séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Comenzamos. Este video corresponde a la unidad 2, Organización interna de los sistemas de cómputo. En esta unidad abordaremos temas como tarjeta madre, procesador, memoria RAM, memoria ROM, bus del sistema, almacenamiento y dispositivos de entrada y salida. El primer elemento a abordar es la tarjeta madre. La tarjeta madre también la podemos encontrar con el nombre de placa base o motherboard. Cuando nosotros abrimos un gabinete, lo primero que vemos es la tarjeta madre. Es la placa de circuitos impresos más grande que hay en el gabinete. La tarjeta madre es la responsable de la interacción del procesador, la memoria RAM, almacenamiento y los datos de entrada y salida. En la tarjeta madre se conectan todos los elementos que componen a una computadora. En la imagen podemos apreciar algunas de las partes de la que está creada. Si empezamos por la parte superior del lado derecho, encontramos el zócalo de CPU. Es el recuadro grande de color blanco con muchas entradas y en esta parte se coloca el procesador. Es importante que identifiquemos qué procesador vamos a colocar porque existen dos marcas principales y nuestra tarjeta madre debe ser para alguno de esos dos procesadores, ya sea Intel o ya sea AMD. Después tenemos los puertos para los dispositivos de entrada y salida. Se aprecian en nuestra tarjeta puertos USB, puertos paralelos y puertos MIDI. Después tenemos la ranura AGP, es decir, Adapter Graphic Port, y su función es conectar tarjetas de video. Tenemos ranuras PCI, tenemos el chip del BIOS. BIOS quiere decir Basic Input Out System, sistema básico de entrada y salida, que su función es el arranque de la computadora, la administración del hardware y un reloj interno para nuestro sistema. Luego tenemos ranura CNR. Esta ranura es exclusiva para módems y tarjetas de red. Luego tenemos pines para conectar puertos USB de nuestro gabinete. Tenemos conectores para ventilador. Recordemos que algunos elementos de nuestra tarjeta madre pueden requerir ventilación, como es el procesador o la tarjeta de video. Luego tenemos la batería, la cual alimenta el reloj interno de nuestro BIOS. Luego tenemos puertos ID. Los puertos ID pueden ser sustituidos o en algunas tarjetas vienen puertos más pequeños llamados SATA. Tanto los puertos ID como los puertos SATA tienen la función de conectar discos duros y unidades de lectura de tarjeta o de discos ópticos. Luego tenemos los puertos de conexión de memoria RAM, que dependiendo la versión de nuestras tarjetas,
Pueden ser de DDR hasta DDR4. Y por último tenemos el conector de la alimentación, el cual se encarga de alimentar todos los dispositivos de la tarjeta madre y se conecta directamente a la fuente. Ahora veremos la clasificación de las tarjetas madre por tamaño. Aquí tenemos los tipos de tarjeta madre por tamaño. La tarjeta de mayor tamaño es la estándar ATX. Estas tarjetas madre se utilizan para equipos de gran desempeño, como podrían ser equipos de alto rendimiento, servidores, equipos que se utilicen para diseño, ya sea de imágenes, de video, arquitectónico o que requieran gráficos muy avanzados. También se utilizan para el gaming y para la simulación. Luego tenemos el tamaño micro ATX. Estas computadoras no son de tanto desempeño como las anteriores y constituyen computadoras de escritorio, computadoras escolares y computadoras de oficina. Son más pequeñas y tienen menos puertos de conexión. Luego viene la tarjeta mini ITX. Estas tarjetas se utilizan para sistemas portátiles como laptops o de bajo consumo de energía. Se utilizan para aplicaciones industriales y en algunos vehículos. Ahora prosigamos con el tamaño nano ITX. Estas son de un bajo consumo. Se utilizan en centros de entretenimiento, en televisiones inteligentes, vehículos y equipos multimedia. Y por último tenemos el tamaño Pico ITX. Estas son tarjetas muy pequeñas. Se utilizan para la automatización industrial, para vehículos, para la señalización e iluminación. En las dos primeras tarjetas de tamaño estándar y micro encontramos zócalo para procesadores de IBM y AMD, que son los principales fabricantes de procesadores, mientras que en las otras tarjetas más pequeñas el procesador ya viene incluido en la placa madre. Siguiendo con la placa madre, ahora veamos los puertos de conexión. Los puertos de conexión nos permiten conectar a la tarjeta madre dispositivos de entrada y salida. Con el paso del tiempo, algunos de estos puertos han ido cambiando y han sido mejorados y otros han sido sustituidos simplemente porque la arquitectura así lo requiere. Empecemos con la imagen en la parte superior derecha, donde podemos encontrar dos puertos circulares, uno de color verde y uno de color morado, en donde se conectaba el ratón y el teclado. Luego tenemos el puerto paralelo para configuración de diversos equipos. Tenemos el puerto VGA, que es para conexión de monitores tipo VGA. Y después tenemos el puerto HDMI.
Este es un puerto de video de alta definición. Si seguimos en la parte de abajo, tenemos los puertos que dicen HD audio. Estos son los puertos para la conexión de micrófonos y bocinas. La cantidad de conexiones de plugs dependerán también de la calidad de sonido de nuestra tarjeta madre. Generalmente una tarjeta estándar contendrá 3 entradas, que es entrada y salida de audio y un micrófono. Si nuestra tarjeta de audio tiene salidas de audio de mayor calidad, podemos encontrar de 2.1, 5.1 y 7.1 canales de salida de audio. Siguiendo hacia el lado izquierdo tenemos el puerto LAN, que es un RJ45 de Ethernet, donde podremos conectar un switch o un módem de internet o simplemente conectar dos computadoras entre sí. Debajo de ellas tenemos los puertos USB 3.0. Podemos reconocerlos fácilmente porque el plástico del que están hechos es de color azul. Recordemos que los puertos USB están clasificados por versiones desde la versión 1.0 hasta la versión 3.0. Del lado izquierdo podemos ver puertos USB 2.0 que son de color negro y debajo de ellos tenemos un conector SATA que es para conectar discos duros. Del lado izquierdo tenemos un conector de audio digital. Debajo de él tenemos un puerto HDMI que podemos recordar que es un puerto de video de alta definición. Del lado izquierdo tenemos un puerto de soporte que nos puede ayudar para conectar diversos elementos y controlarlos desde ese puerto de salida. Debajo de él tenemos otro puerto de salida de video con otras características. Y por último tenemos puertos USB 3.0 y tenemos un puerto PS2 que, a diferencia de los anteriores que vimos para conexión de mouse y de teclado, en este puerto se puede conectar cualquier dispositivo y será reconocido por nuestro sistema. Estos son los puertos de conexión de entrada y salida de una tarjeta madre. Estos pueden variar entre el modelo de la tarjeta. Dentro de la tarjeta madre pudimos identificar ranuras o puertos de expansión. Estos puertos nos sirven para conectar periféricos que den un funcionamiento que la tarjeta madre no tiene integrado. Tenemos varios puertos de expansión. Tenemos puertos ISA, ISA 8, ISA 16, que eran para arquitecturas un poco más antiguas. Procesadores de Intel 886 y 888. Tenemos puertos PCI, que quiere decir Peripheral Component Interconnection, y nos sirven para conectar dispositivos como tarjetas de audio, de video, módems, etc. Tenemos puertos CNR, que son exclusivos para módems y para tarjetas de red. Luego tenemos puertos AGP, que es acelerador Graphic Port, puerto de aceleración de gráficos. Este es exclusivo para conectar tarjetas de video. Y tenemos puertos
PCI Express, que es una evolución del PCI y lo podemos encontrar en dos tamaños. En la parte inferior derecha podemos apreciar un puerto PCI corto y podemos encontrar PCI también más largos. Ahora pasemos a hablar un poco del procesador. El procesador es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la tarjeta madre. El procesador es el cerebro de la computadora y es la que se encarga del procesamiento de la información y de los datos. Esto lo hace mediante dos unidades, la unidad lógico-aritmética y la unidad de control. Los procesadores son fabricados principalmente por dos empresas, Intel y AMD. El funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche como está programado. Entendamos, el reloj es la velocidad con la que funciona nuestro procesador. El reloj va a determinar la cantidad de operaciones que pueda hacer nuestro procesador en un segundo. Esa velocidad se mide en megahertz y se mide en gigahertz. El procesador fue una parte de las computadoras que no siempre estuvo como un chip. En las primeras computadoras, cada parte del procesador estaba destinada a un circuito específico. La empresa Intel logró colocar en un chip todos estos circuitos que daban control y que realizaban las operaciones lógico-aritméticas en un solo chip, y aquí nace el procesador. Dentro de los procesadores tenemos dos arquitecturas. La arquitectura CISC, que es una arquitectura de instrucciones complejas. Esta arquitectura es utilizada por Intel y AMD y se utiliza un conjunto complejo de instrucciones que requieren un mayor consumo de recursos y por lo tanto esto requiere un mayor tiempo de ciclo de reloj. Y tenemos la arquitectura RISC, que es una arquitectura reducida de instrucciones. Esta arquitectura es utilizada por las empresas Apple, Motorola, IBM y PowerPC. Esta es una arquitectura donde las instrucciones son más cortas y esto los hace un poco más eficientes. Dentro de las partes importantes de un procesador podemos destacar que están los pines de conexión, ya que con estos podemos identificar el zócalo donde debemos colocarlo. Si alguna vez te preguntaste si podemos colocar un procesador AMD en un zócalo Intel, la respuesta es no. Cada uno de los procesadores tiene un número de pines y el zócalo es exclusivo para cada marca. Por eso las tarjetas madre debemos identificar que el zócalo pertenezca al procesador que vamos a usar. Dentro del procesador tenemos varios elementos que es indispensable conocer. Por ejemplo, cuando nos hablan de núcleos, los núcleos son los encargados de elaborar las tareas. Entre más núcleos tenga nuestro procesador, mayor será su rendimiento cuando tengamos muchas tareas abiertas. Los procesadores actuales van de 2 núcleos hasta 16 y estos determinarán su rendimiento a la hora de elaborar múltiples
tareas. Dentro de los procesadores también es muy importante la memoria caché, que es una memoria diferente a la memoria RAM y a la memoria ROM. La memoria caché es la memoria del procesador. Nuestro procesador requiere información y nos va a producir, una vez que se hayan hecho los procesos, va a requerir memoria para almacenar la información de salida. Esta memoria es la memoria caché. Dentro de los procesos del procesador, lo primero que hace es buscar la información que se va a procesar. Una vez procesada la información, se requiere almacenar la información de salida, y esta información, tanto la de entrada como la de salida del procesador, es la memoria caché. También es importante identificar el número de hilos que tiene nuestro procesador, ya que estos agilizarán la entrada y salida de información. Imaginemos al procesador como un estadio de fútbol, donde cada persona es un bit, y los hilos serán los túneles de acceso y de salida. Entre más hilos contenga nuestro procesador, será más fácil entrar y salir del estadio. El procesador tiene varias zonas en la placa donde está impreso. Tiene zonas para la memoria caché, la unidad lógico-aritmética, donde se elaboran los procesos matemáticos como suma, resta, multiplicación, división, y las operaciones lógicas como AND, OR, NOT, etc. Y la unidad de control, que es la encargada de recibir las órdenes, de buscar los datos y de controlar la entrada y salida de información al procesador. Dentro de algunos procesadores encontraremos también el GPU. El GPU es una sección dedicada exclusivamente al procesamiento de información de gráficos. En esta imagen podemos apreciar los circuitos impresos en una placa de silicio que componen a un procesador. Si empezamos por la parte superior, tenemos el control de memoria de entrada y salida. Debajo de ella tenemos los 4 núcleos que integran este procesador. Y en la parte de abajo tenemos la memoria caché en sus diferentes niveles. Debido a la gran cantidad de corriente y de trabajo que tiene un procesador, este dispositivo genera mucho calor, por lo que es necesario enfriarlo, si no provocará un mal funcionamiento en él. Para el enfriamiento de procesadores tenemos varios métodos. El método más común es por medio de difusores metálicos de calor, como es el aluminio y el cobre. También tenemos métodos por medio de difusores combinados con un ventilador, y tenemos métodos de enfriamiento por medio de líquidos, los cuales hacen pasar un líquido a través de unos tubos conectados a un difusor, que conducirán el calor a una parte donde será enfriado el líquido. Pues hasta aquí la primera parte de este video. Espero haya quedado claro la parte del procesador y de la tarjeta madre. Para nuestra segunda parte abarcaremos memoria RAM, memoria ROM, bus de sistema, dispositivos de entrada y salida y almacenamiento. Les agradezco la atención a este video. Se despide el profesor Francisco en nombre del Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva. Gracias.